Este curso está destinado a que los participantes en 3 sesiones se encaminen a formar una empresa con resolución y con resultados, ¿no? La gente que va a participar en este curso tiene la vocación de ser empresario, pero digamos no todos conocen algunos detalles en lo que digamos este problema o este reto les puede traer, ¿no? Bueno, acá, tal como digo, el objetivo del curso es motivar, guiar y acompañar a los participantes desde sus primeros pasos hasta que ya tengan encaminada la constitución de la empresa. Bueno, vamos a revisar, como dije, algunas dificultades y retos y desafíos que van a tener a lo largo de ese camino. Así que todos ustedes van a terminar esto siendo empresarios, ¿no? Bien, ¿qué es una empresa? Ya todos tenemos una idea de lo que es una empresa. La empresa viene de la palabra emprender. Emprender significa acometer un reto, un proyecto con resolución, ¿no? Comenzar un negocio con un objetivo, y sobre todo esta palabra de emprender se usa mucho, según la Real Academia de la Lengua, cuando este objetivo conlleva algún desafío o riesgo, ¿sí? El empresario no es que deba asumir riesgos, ojo. Lo que ocurre es que el desafío del empresario conlleva ciertos riesgos inevitables, y la labor del empresario no es lanzarse a cualquier riesgo sin, digamos, meditarlo antes. La labor del empresario es hacer que el riesgo sea el mínimo, ¿sí? No se puede desaparecer el riesgo existe. Todo tiene un riesgo en la vida, ¿no? Cruzar la pista tiene un riesgo, comer en la calle tiene un riesgo, subir a un ómnibus, a un bus de servicio público, tiene un riesgo, porque hay personas que de repente pueden tener algún digamos problema contagioso. Siempre hay algún riesgo, ¿sí? Sí. Sí. Sí, entre 8 y 9 empresas que se forman terminan sus actividades sin éxito los primeros 2 años, ¿no? Estamos acostumbrados a que algunos políticos en la televisión digan sí, que el empresario gana dinero, que el empresario es así, que el empresario es manipulador, que el empresario es opresor, bueno, se olvidan de que el empresario se juega la vida al hacer un negocio, y de que la mayoría se queda en el camino. Y lo que muchas veces ven los políticos son solamente, digamos, empresarios que han logrado sobrevivir a circunstancias que pueden ser muy difíciles, más aún si tomamos en cuenta que la realidad peruana es bastante peculiar, que no es una realidad, digamos, benévola para todos, y sobre todo para los pequeños negociantes y comerciantes. Bueno, entonces la definición formal de una empresa es esta, ¿no? Es una unidad de organización dedicada a actividades mercantiles, industriales o servicios con fines lucrativos. Los archivos, el archivo de presentación va a estar disponible, entiendo, para todos. Bueno, ¿hay muy buenas razones para crear una empresa? Sí, hay muy buenas razones para crear una organización. Ojo, organización no es un sinónimo de empresa, ¿no?
La empresa generalmente es una organización que tiene fines lucrativos, ¿sí? Que tiene una misión económica. Peter Drucker lo dice bastante en su libro, ¿no? He traído ahí algunos libros de consulta que son geniales, y en particular, como les estaba comentando, realmente hay libros que te cambian la vida y que te marcan un antes y un después. El libro de la gerencia efectiva de Peter Drucker es un libro que me cambió la vida definitivamente. Te resalta mucho la importancia de ser ordenado, de ser organizado, pero no a ciegas. Te resalta la importancia de tomar el riesgo, pero de minimizarlo, de controlarlo, de tomar el control, ¿no? Y te dice muy bien que el entorno es un entorno hostil, ¿sí? Sí. Correcto, correcto. Warren Buffett, que ha sido durante muchos años el segundo hombre más rico del planeta. El primero era Bill Gates, luego fue Warren Buffett, ¿no? Warren Buffett estaba siempre en segundo lugar, y luego ya después vino el mexicano, el español y no los demás, sí, pero Slim, ¿no? Slim les quitó después de la crisis financiera del 2008, Slim les quitó el primer puesto a los dos, es decir, él pasó a primer lugar, pero ahora creo que están regresando a su nivel anterior, ¿no? Al orden que tenían antes, ¿no? Entonces, Warren Buffett, por ejemplo, dice muy bien, ¿no? Que hay que tener cuidado con los riesgos, pero que hay que enfocarse, ¿no? Hay que enfocarse. Bueno, y hay una advertencia que hay que hacer. Crear una empresa es un desafío, no es un paseo. No hay una fórmula única. Las recetas para hacer una empresa son exactamente iguales que las recetas de cocina. Si tú sigues tu receta bien, te va a ir bien, ¿no? Pero no hay una sola receta. Hay varios platos diferentes, hay varios sectores diferentes, hay varias industrias diferentes, ¿sí? Pero el otro tema está que si tú te desvías o innovas, puede ser que el plato te salga mejor, pero también puede ser que lo eches a perder, ¿no? Esto me hace recordar a la candidata Keiko Fujimori, que el día de las elecciones estaba horneando, creo, un pastel o algo así, ¿no? Y terminó quemándose, ¿no? En la puerta del horno, como dice el refrán. Es una pena, pero digamos por ella, ¿no? Porque le puso bastante esfuerzo a su campaña, pero es lo mismo que pasa con el empresario. Un error, una falla importante, ¿no? Puede traer abajo un proyecto. Sobre todo al inicio, como estábamos diciendo, ¿no? Los 2 primeros años. A ver, estas son razones que mucha gente tiene para iniciar una empresa, ¿no? Porque asumen el control. A algunas personas les gusta tener el control de su vida, de su tiempo, de su dinero, ¿sí? De sus recursos, porque tienen la capacidad. Algunas personas se sienten con la capacidad, se sienten inteligentes, se sienten con la fortaleza y la resistencia física. Miren, ser empresario no es estar en un escritorio leyendo el periódico, por si acaso. Ser empresario es aflojarse la corbata, remangarse la camisa y tener que cargar cajas algunas veces. Yo he conocido empresarios que ahora les va muy bien. Por ejemplo, no voy a decir nombres, pero hay uno que le va muy bien en Gamarra, justamente. Sí, tiene una planta, tiene muchos trabajadores a cargo, pero empezó comercializando productos en provincias, y él mismo tenía que, digamos, cargar algunos vehículos, ¿no? Entonces, no hay absolutamente nada de malo en eso. Es parte de la experiencia que debe tener un empresario. Como repito, hacer empresa es como pelearse con los obstáculos.
¿Alguna vez se han peleado ustedes en el colegio cuando eran pequeños? Digo, ¿no? Porque no creo que ahora se han peleado alguna vez con alguien físicamente, es decir, a golpes, ¿no? En el colegio probablemente, claro, todos los que son hombres generalmente cuando son niños juegan, a veces hay diferencias y se pelean, pero como son niños no se hacen daño, ¿no? Y aprenden precisamente a evitar pelearse, ¿no? Y bueno, es lo mismo que ocurre con un empresario, es cómo pelearse, es digamos, no hay que estar tan tenso tampoco, ¿no? Es decir, tienes que mantener el equilibrio, porque el que gana la pelea no es siempre el que está más, digamos, alterado o más motivado a pelear, sino el que sabe dominar la situación. Bueno, tienes la capacidad, ¿no? La inteligencia, la resistencia física, tienes la oportunidad, realmente tienes la oportunidad. Bueno, se dice que cada crisis, cada entorno difícil representa una oportunidad. Algunos lo ven así, en buena hora, ¿sí? Pero las oportunidades no siempre se dan en entornos difíciles, sino también en entornos, digamos, benévolos, claro que sí. De hecho, Estados Unidos se dice que es el país de las oportunidades, ¿no? Hay que crear las oportunidades, pero ¿cómo te puedo explicar esto? Es como cuando juegas fútbol. ¿Has visto los niños cuando juegan fútbol? Ya. Los niños cuando juegan fútbol, si se han dado cuenta, la pelota va para la derecha, todos los niños corren hacia la derecha. La pelota va para la izquierda, todos los niños corren hacia la izquierda. Ya. Crear la oportunidad no es ir detrás de la pelota todo el tiempo, ¿sí? Crear la oportunidad de saber ubicarse en un lugar estratégico dentro del campo de juego y movilizarse por cierta zona en donde pasa con frecuencia la pelota y uno pueda o generar peligro o defender, digamos, el resultado de su equipo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Crear la oportunidad no significa, digamos, hipnotizar a la gente y obligarlos a que, digamos, busquen nuestro servicio, ¿sí? Crear la oportunidad significa prepararse tanto mentalmente como físicamente y material y económicamente para que cuando pase la pelota, ¿no?, estemos listos y digamos, hagamos la jugada, ¿no?, la jugada correcta. Esa es la idea de crear la oportunidad, ¿no? Estar listo es muy importante. Porque quieres incrementar tus ingresos. Los empresarios tienen ingresos altos, sí. Ayer justamente estaba trabajando con estadísticas y había una muestra de 200 personas, de peruanos, todas mujeres, todas personas que trabajaban en una oficina. Y una de las personas, yo pensaba que me estaba malogrando la muestra porque estaba fuera del rango normal, ¿no? Decía que había tenido un incremento de sus ingresos de 23.000 soles, ¿no? Y digamos, la mayoría había tenido un incremento de sus ingresos de algo de 4.000, 5.000 soles en cierto periodo de tiempo, ¿sí? Pero 23.000 se salía un poco de lo común, ¿no? No digo que no hay muchas personas en el Perú que ganan eso y muchísimo más. Sabemos que hay muchas personas que ganan 80.000, 100.000 soles mensuales y mucho más que eso, ¿no? Ya sabemos el caso de un rector de una universidad que bueno, tiene mucho dinero, ¿no? Como cancha, como dice él, ¿no? Él mismo lo dijo, ¿no? Tenemos dinero como cancha, tenemos plata como cancha. Bueno, esos sueldos son muy superiores a los demás, eso sí. El sueldo del que fue el rector de la Universidad Garcilaso de la Vega, también, ¿no?, conocido por tener un sueldo casi millonario, ¿no? Pero hay que diferenciar lo que es un sueldo de lo que es un ingreso, ¿sí? Un sueldo es lo que te paga una empresa periódicamente por un trabajo. Un ingreso incluye tu sueldo
más otras rentas que puedas tener por alquilar de repente una propiedad o por, digamos, vender algo. Todos esos son ingresos, ¿ya? Algunos ingresos son mejores que otros. De hecho, que tener un sueldo es tener un ingreso asegurado, ¿no? Es una cantidad fija mensual, eso es muy bueno. Pero tener, digamos, vender una propiedad es algo que te va a dar un ingreso importante en un momento, pero nunca más. No se parece al sueldo, ¿se entiende? Sí, entonces hay que tener mucho cuidado porque podemos incrementar los ingresos y al decir ingresos estamos hablando no solo de sueldos, sino también de otros tipos de ingresos, ¿sí? Y bueno, les contaba que esta persona que en la muestra, digamos, aparecía como una cosa atípica, esta persona resultaba que era escritora y abogada y probablemente, y además empresaria, ¿no? Y no tengo claro si ese ingreso provenía de su sueldo, entiendo que sí, porque ese era el objetivo de la encuesta, pero posiblemente ella haya mezclado sus ingresos por otras rentas, ¿no? Porque cuando uno escribe un libro, por ejemplo, tiene derechos de autor, ¿no? Le pagan unos ingresos que también pueden sumar. Bueno, porque quieres horarios flexibles, la gente quiere horarios flexibles. Esto entre comillas. ¿El empresario tiene horarios flexibles? Sí, pero hasta cierto punto, porque hay cosas que son impostergables. Hay emergencias que no tiene el resto de las personas. Una persona que tiene un horario rígido, por ejemplo, una persona que trabaja en un establecimiento donde venden autos, entra a las 8 de la mañana, sale a las 6 de la tarde, y nadie tiene la obligación de quedarse más allá de esa hora, porque ese es su periodo de trabajo. Si quiere hacer horas extra, lo puede hacer, ¿no? Pero bajo condiciones diferentes y de manera voluntaria. Nadie la va a despedir por no hacer horas extra, ¿sí? A una persona en esa situación. Pero, digamos, el empresario no termina su día a las 6 de la tarde. El empresario sueña con la empresa. El empresario vive la empresa desde la mañana, cuando terminó de trabajar, en sus ratos libres, se capacita, busca información, busca contactos. Cuando te vas a una fiesta, el empresario está haciendo negocios. Conozco muchas personas, muchos empresarios exitosos, que son proclives a las reuniones sociales, pero no es por gusto, sino que en esas reuniones sociales hacen contactos para sus negocios, ¿no? Recuerdo que en una reunión justo de la Asamblea Nacional de Rectores, en la que fui invitado por una universidad, estuvo una persona que me llamó la atención porque no era profesor, no era rector, no era estudiante, no trabajaba en la Asamblea Nacional de Rectores, sino que era músico. Era, no recuerdo bien su nombre, era Mauro Silva o Santiago Silva, no recuerdo bien el nombre, pero era un director de orquesta que iba a este tipo de reuniones, seguramente acompañado de alguien o invitado por alguien, y en las reuniones se caía muy bien, era una persona muy amigable y siempre dejaba su tarjeta, ¿no? Porque era su forma de promocionarse, de venderse. Ese señor estaba trabajando a toda hora, ese señor no descansa, era lunes, martes, no recuerdo el día, pero no tiene descanso. Todas sus actividades están relacionadas de alguna manera con el negocio que se ha propuesto, ¿no? Puedes por seguir tu vocación o pasión, de hecho que sí. ¿Cuál es tu pasión, José? Informática. Excelente, es excelente, muy bien. Se dice que el futuro está muy relacionado con la parte informática. En realidad, la informática es un tema ya antiguo, pero ha dado pie a otro tipo de plataformas, las plataformas virtuales,
y eso resulta un poco novedoso en nuestro país ahora, pero dentro de muy poco tiempo eso va a ser moneda corriente, como se dice, ¿no? Entonces, y porque puedes contribuir con la sociedad. Bien, aquí este es un tema muy delicado, porque algunas personas piensan que tener un negocio, tener una empresa no es muy bueno, es aprovecharse de la gente. Muchos padres educan a sus hijos en la creencia de que el dinero no es bueno, ¿sí? Muchas personas creen que dar es mejor que recibir. Algunas veces sí lo es, claro, pero no siempre, ¿sí? Recibir no es malo, hacer un negocio no es malo. Y les voy a hacer una pregunta, por ejemplo, ¿alguna vez has ido a comprar el pan en el desayuno? ¿Sí? ¿Y dónde compras el pan? ¿Y dónde está la panadería? ¿Cuántas cuadras de tu casa? Bien, ¿cuánto te costó más o menos 7 por un sol? 7 panes por un sol. Ahora, ¿te parece que el panadero se aprovecha de tu necesidad de tener el pan? ¿No? ¿Crees que es una recompensa justa por su trabajo? ¿Crees que es lo justo? Ya, ok. ¿Te imaginas qué pasaría si este señor de repente se cambia de religión y se dedica a regalar sus panes? Te pregunto, ¿cuánto tiempo duraría esa panadería? ¿Cuánto tiempo duraría? El tiempo que dure pues su capital en extinguirse, ¿no? Es decir, ¿cuántas panaderías tendríamos en el Perú si todos los panaderos actuaran así? Ninguna. Tarde o temprano desaparecerían, ¿no es cierto? Ellos necesitan una recompensa justa, y la recompensa justa no viene o no proviene solamente de cubrir sus costos, sino también de una recompensa que los motive, que los anime a dedicarse a esa actividad, que los haga mejorarse cada día, ¿no? Es decir, que haga que sus panes cada día sean mejores, más deliciosos, y que la gente vaya con ellos. ¿Hay alguna otra panadería más lejana o más cercana que esa? ¿Alguna vez has ido a una panadería más lejos que esa? ¿Que la que ¿No? Siempre vas a la misma. Ah, ok. Entonces estás satisfecha con el sabor de los panes que están ahí. Y si no te gustara, probablemente irías más lejos, ¿no? Sí. Hay muchas personas que creen que las empresas son fábricas y que producen un producto. Es el ejemplo típico de las universidades. La empresa A y el producto, ¿no? O la empresa Textiles S.A., ese es el clásico, ¿no? En todas las universidades. Textiles S.A. y el producto A, o producto B, o C, no sé, ¿no? Bueno, no todas las empresas se dedican a la manufactura. Hay empresas que pertenecen a otros sectores, como el sector primario extractivo, las mineras. El Perú tiene ventajas en la minería. No podemos cerrar los ojos, ¿no? Eso es muy importante. Es una, digamos, fuente de riqueza muy frecuente, muy fácil, digamos, en el Perú, ¿no? Y el sector agrícola, que compite, ¿no? Ustedes han escuchado hablar del problema de Conga, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay un conflicto entre el sector agrícola y el sector minero, ¿no? Esperemos que ese conflicto se resuelva con el nuevo presidente PPK. Y ¿no? El sector industrial o de manufactura, ahí está
desde el sector textil, con poco valor agregado, por ejemplo, hasta los sectores de aeronáutica o de industria aeroespacial o de informática, por ejemplo, de hardware, ¿no? De las fábricas de celulares, ese tipo de cosas. Y el sector de servicios. Por ejemplo, en este lugar, este es un aula, ¿no? En esta aula, ¿qué estamos haciendo? ¿Un producto o es un servicio? A ver, esto está interesante. ¿Cuál es la diferencia entre un producto y un servicio? Coca-Cola, la marca, el nombre registrado, ¿es un bien o es un servicio? Un bien, excelente, es un bien. ¿Tangible o intangible? Intangible. Intangible porque no es un papel, ¿no? Porque si no yo vendo el papel y ya está, ¿no? Es un bien intangible. Entonces, la tangibilidad o la solidez de un... No significa que algo tenga que ser necesariamente un servicio o un bien, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es, por ejemplo, las clases? Esta es una clase. ¿Es un bien o es un servicio? Ok, un servicio. Pero se está grabando un video. ¿El video se puede reproducir? ¿Puede reproducir la clase o no? Ya. Entonces, ¿la clase es un bien o es un servicio? ¿Ah? Ambas. ¿El video es un bien o es un servicio? El video de la clase es un bien. Pero el video no es la clase. ¿Se entiende? Miren, si lo dudan, la clase es un servicio. El video es un bien. Si tienen dudas, vayan donde el video y pregunten. A ver si va a responderles igual que el profesor en una clase. ¿Se entendió la idea? ¿Sí? Entonces, la clase es un servicio. El libro tiene todo lo que el profesor dice, pero es un bien, no es un servicio. Y no tiene la misma flexibilidad que un profesor. El profesor escucha, el profesor actúa, el profesor interactúa con ustedes, ¿no? Esa es la idea. Bueno, el sector de servicios es el que más ha crecido en todo el mundo, por si acaso, ¿eh? El sector de servicios y el sector de bienes intangibles es el que más ha crecido en todo el mundo en los últimos 50 años, ¿sí? Bueno, ya hablaremos sobre eso. En el Perú se dice que en los últimos años también ha crecido mucho el sector servicios. Y aquello de que el Perú solamente es un país minero puede terminar siendo un mito, ¿no? Puede terminar siendo un mito. Bien, antes de empezar con el autor Robert Kiyosaki, vamos a hablar sobre una serie de autores, y cada uno de ellos tiene una visión muy especial de por qué uno tiene que ser un empresario y cómo es que debe hacerse una empresa, ¿sí? Bien. Entonces estábamos hablando de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki es un empresario. Últimamente se ha dedicado a escribir varios libros. Es autor de una serie editorial muy exitosa que se llama Padre Rico, Padre Pobre. ¿Alguno de ustedes ha leído el libro? ¿Sí? ¿Lo has leído? El audio. Sí, hay un audio también, ¿no? Hay un audio, hay videos también. Ha venido al Perú. Estuvo en la Universidad San Ignacio Loyola. Él sí, y su señora. Yo incluso estuve bastante cerca de él. No logré, digamos, hablar con él porque había mucha gente alrededor. Pero sí, es una persona muy carismática, es un poco alto, más alto de lo que parece en los videos o en las... Sí. Bueno, él cuenta más o menos que tenía dos papás, entre comillas, ¿no? Su papá biológico, que estudiaba mucho, pero que terminó con algunas cuentas por pagar, y el papá casi adoptivo, ¿no? El papá de su amigo, que le enseñó, que fue su maestro en los negocios, ¿sí? Él, igual que Warren Buffett, dicen que el riesgo disminuye
cuando conoces en lo que te estás metiendo, ¿sí? Es decir, el verdadero riesgo está en meterte en algo que no conoces, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, todo hay riesgo, sí. Hay riesgo al cruzar la pista, pero si cruzas con los ojos cerrados y no conoces lo que estás haciendo, te puede ir bastante mal, ¿sí? Bueno, entonces, me gusta el libro Padre Rico, Padre Pobre. Me gusta también ese de Incrementa tu IQ financiero, también es muy bueno. El juego Cash Flow, ¿lo han jugado? El otro día empecé a jugarlo con mi señora y con un grupo de amigos, y la verdad que no pude terminar porque, bueno, por X razones, pero la verdad que no lo disfruté mucho, no sé. Entonces, básicamente el libro te recomienda que no trabajes por dinero, sino que hagas que el dinero trabaje por ti. Te dice que existen ingresos pasivos, es decir, que algunos ingresos, que algunas cosas te dan ingresos de manera periódica, sin que tú necesites trabajar por eso. Por ejemplo, tú compras 2 departamentos, pero si vas a vivir, no vas a vivir en los 2, ¿o sí? Podrías hacerlo, pero no conviene mucho, es decir, si puedes, vives en uno, que es lo que necesitas, el que más te guste, y el otro puede ser una fuente de ingresos, es decir, puedes alquilarlo, ¿no? Puedes alquilar muchas cosas, como por ejemplo este local. Este local de acá es alquilado, entiendo, ¿no es cierto? Entonces el propietario alquila esto, y el propietario no está acá, o sí, de repente no está, de repente está en su casa viendo el partido Alemania con Italia, ¿no? Que está muy bien. Y sin embargo, este tiempo está, cada minuto que pasa está cayendo dinero en su bolsillo, porque él está haciendo que sus propiedades trabajen por él. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque hay 2 modelos de economías también. Por ejemplo, la economía japonesa con la economía norteamericana, por ejemplo. La economía japonesa es muy de empresas grandes, y el japonés típico es aquel que estudia mucho, que sabe mucho de ingeniería, que es muy chancón, que es muy técnico, un ingeniero que sabe manejar cosas muy sofisticadas, mucha tecnología, ¿no? En Japón, que tiene lentes, corbata, va a la oficina. En las grandes oficinas hay gimnasios para que no se aburran, ¿sí? Ese es el modelo de trabajo dependiente, ¿sí? Entonces esas personas tienen un sueldo y ganan por eso.